Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto para la construcción de un muro en la frontera con México. En caso de que este proyecto se haga realidad, no solamente tendría un gran impacto social, sino que ecológicamente hablando encararíamos una tragedia. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Rurik Liss, investigador de la UAM Lerma, quien nos habla de la fragmentación de los sistemas ecológicos fronterizos y nos dice del daño que sufrirían especies en peligro de extinción como el bisonte, el jaguar y el berrendo. Esto es Los Observadores. Rurik, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Muchas gracias, Iván. Agradezco la invitación. Imaginemos que el proyecto del muro de Trump es una realidad, que consigue fondos y que de pronto nuestra frontera con los Estados Unidos se ve dividida con una muralla. Dime cuáles son las implicaciones ecológicas de esta muralla, de esta vergüenza de muro. Mira, habría que partir mencionando que ya hay 1.050 kilómetros de barreras de distintos tipos a lo largo de 3.000 kilómetros de frontera que compartimos. Parte es un muro sólido que no puede pasar ya ahorita ningún animal, y en otras partes la conformación del muro es muy variable. Hay lo que se llama barreras de Normandía, que son crucetas con rieles. Estas famosas cruces de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. En otras es un riel entre dos postes, que es mucho más benigna para la vida silvestre, y en algunos otros lugares todavía es el alambre de púas de 6 hilos que se ha puesto desde hace décadas. O sea, este muro ya de 1.000 y tantos kilómetros ha servido de laboratorio para saber las eventuales consecuencias. Ya es una barrera en algunos lugares, en otros no tanto, pero a todo lo largo de esta cerca o barrera actual hay un camino bien mantenido para que se mueva la patrulla fronteriza. Y eso ya está teniendo efectos porque hay un movimiento constante en zonas remotas donde no había nada. Yo caminé a algunos de esos lugares y el cable de púas apenas si se veía. En la actualidad es muy obvio cómo esa cicatriz cruza el paisaje. Y ahorita, si se construyera una barrera, como mencioné, un muro verdaderamente grande, y además de varias capas. De varias capas, pues va de entrada a afectar durante el proceso de construcción. Cuando haya camiones con materiales, trabajadores soldando las barreras, etc. Toda esa perturbación va a afectar el comportamiento de los animales que viven en la frontera. Entonces se van a alejar de la zona fronteriza desde antes de que se construya. Y ya que se termine, pues la mayor parte de los animales van a ser incapaces de cruzar. ¿Qué implica para la especie y para el ecosistema que ciertas especies, de las cuales hablaremos ahorita, comiencen a alejarse? Mira, permíteme primero tratar de ilustrar un punto. Los animales, igual que nosotros, tenemos un área de actividad. Nos movemos para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas en una zona determinada. Nosotros vamos de compras al mercado, vamos a la escuela, vamos a trabajar. Todo eso dentro de un área determinada. Ocasionalmente iremos a visitar a los parientes en un lugar lejano, pero en esencia la mayor parte de nuestra actividad se da en cierto lugar. Lo mismo pasa con los animales. Cazan en cierta zona, el agua está en otro lugar, se refugian en otro lugar, encuentran pareja dentro de esos sitios, etc. Ahora imagínate que tú vienes a trabajar aquí a TV Azteca un día y que encuentras que a lo largo de Insurgentes hay una barrera. Entonces tú te vas buscando por dónde cruzar y llegaste hasta la autopista a Cuernavaca y no encontraste por dónde cruzar. Entonces te vas al norte de la ciudad, llegas a Indios Verdes y tampoco hay dónde cruzar. En la actualidad hay zonas donde hay más de 30 kilómetros de una barrera continua de 3,5 metros de altura que no pueden cruzar. Ningún animal, por grande que sea, va a caminar 15 kilómetros, digamos, la mitad de la barrera, buscando por dónde cruzar. Antes que eso, se van a cansar y van a dar vuelta. Y entonces eso les va a privar de encontrar lugares que pueden ser fundamentales para su sobrevivencia,
como el lugar donde hay agua o donde hay el alimento en una zona que en gran medida es árida, donde el alimento es... Dame un ejemplo en concreto. Quiero pensar en una especie emblemática de la frontera, muy importante para México, el bisonte. Dime la afectación en el caso del bisonte. ¿Qué pasaría? Qué bueno que mencionas el bisonte, porque para mucha gente, probablemente para la mayor parte de los mexicanos, ni siquiera saben que el bisonte, el animal terrestre más grande del continente americano, es parte de la fauna nativa de nuestro país. Y existe, además es precioso, es un animal precioso. Es imponente, estar cerca de los bisontes es fabuloso, se los recomiendo a todos cuando tengan la oportunidad. Pero la única manada de bisontes silvestres y libres de México está en la frontera, que es, por cierto, una de solo 5 manadas verdaderamente libres, es decir, que no tienen barreras físicas o virtuales que les impida moverse en el paisaje. ¿De cuántos individuos estás hablando? Es alrededor de 100, 120 individuos. Se le caza de forma legal en Estados Unidos y eso mantiene la población en un tamaño Entonces imaginemos estos 100, 200 individuos moviéndose en torno a la frontera y de pronto hay un muro. Y de pronto la mitad del área que utilizaban antes del 2008 ya está dividida por las barreras de Normandía que los bisontes son incapaces de cruzar. Entonces los bisontes ya no pueden cruzar por la mitad del valle que solían cruzar. Ahora se tienen que ir a la otra mitad del valle que ahorita todavía tiene los alambres de púas. Y los bisontes se restriegan contra el cable, lo rompen y cruzan a México, que es donde está el agua más cerca de la frontera. Y después se regresan a México, donde el manejo del ganado, ¿no? Perdón, a Estados Unidos, donde el manejo del ganado es mejor y hay más pasto. Y curiosamente, en el momento en que rompen esos cables, que van desde como 15 centímetros hasta más o menos unos 20 metros de altura, permiten también que los berrendos, que son muy numerosos en el lado de Estados Unidos... Perdón, aquí un paréntesis. Descríbenos a los berrendos, porque es otra de las especies maravillosas que tenemos en este país que se han recuperado, pero con la que no mucha gente está familiarizada. Mira, el berrendo es el mamífero terrestre más rápido del continente americano. Y es también un animal muy particular porque solo existe un representante de esa familia, que es justamente el berrendo. No hay, como por ejemplo los osos, que hay distintos tipos de osos, distintos tipos de gatos. No, aquí solo hay un berrendo en el mundo. Y sucede que en México es el quizá mamífero terrestre más amenazado que hay. Es como un venado, pero tiene unos cuernos muy particulares con esta forma, digamos. Y en México, en esta región están desapareciendo por la cacería furtiva, el sobrepastoreo, las cercas, etc. Pero los bisontes abren el cerco de manera que pueden entrar a México. O sea, se ayudan entre especies para... No intencionalmente. No intencionalmente, pero hay un servicio ahí que pero les los bisontes, la presencia de los bisontes permite que también haya berrendos en, por ejemplo, Janos, que es donde están los bisontes. Si se continúa esa barrera u otro tipo de barrera más grande, pues los bisontes ya tampoco van a poder cruzar en la otra parte del Valle de Janos, y tampoco los berrendos, ni los venados bura, ni los osos, ni los pumas, ni las zorras del desierto, ni los tejones. Estoy mencionando especies que están amenazadas. Y una que llama la atención en particular, que es pues, el jaguar, que puede ser que esta escenografía no representa la mayoría del territorio de frontera, pero sí hay zonas selváticas en Tamaulipas que contactan con Estados Unidos. Y dime si estoy en lo correcto, pero en caso de construirse el muro, Estados Unidos se quedaría para siempre sin la presencia del jaguar. ¿Es así? Sí, como mencionas, el jaguar está en una gama de hábitos muy amplia, principalmente tropicales, pero en el norte también cruzan los pastizales y por los bosques de encino de las partes altas. En la actualidad, el jaguar desapareció de los Estados Unidos durante muchas décadas y empezaron hace como 15 años a encontrarse individuos machos de cuando en cuando. Ahorita, en los últimos 2 años, creo que se ha sabido de 3 individuos machos de jaguar. Que cruzaban de México a Estados Unidos. Porque en México sí tenemos poblaciones reproductivas, es decir, machos, hembras que producen crías. Y como el hábitat que hay no es tan grande, se tienen que ir a otros lugares a buscar caza.
Eso se llama dispersión, es un proceso natural de la mayor parte de las especies. Y en la dispersión recorren grandes distancias. Y son principalmente los machos los que se mueven más buscando dónde establecerse. Y es así que han llegado a Estados Unidos. Y han podido cruzar porque la frontera actual permite que los jaguares pasen por abajo entre los alambres de púas. Si se pone una barrera que no puedan cruzar los jaguares, pues le pueden decir adiós a las posibilidades del regreso del jaguar de forma natural a los Estados Unidos. Rurik, hay otro asunto. Se llevan muchos años de colaboración binacional, México, Estados Unidos, rescatando ecosistemas, rescatando especies. ¿Qué posibilidades hay de que esta colaboración se convierta en una resistencia efectiva contra la idea de un muro? Ya hay desde hace muchos años oposición por parte de ciudadanos de ambos países y de personas que trabajan en las instituciones de ambos países al muro. Lo que pasa es que en Estados Unidos se les ha prohibido que se manifiesten en contra del muro a los empleados de gobierno. Los ciudadanos civiles pues, han tenido una gran actuación en campañas, conferencias, etc. Mucho de ese trabajo lo hemos hecho coordinadamente. Hicimos en el 2009 una expedición fotográfica con fotógrafos tanto de México como de Estados Unidos a lo largo de toda la frontera documentando la riqueza biológica que está en juego. Porque parte del problema es que la gente no se imagina que es la frontera. Es algo, se imagina quizá una colonia de Tijuana o de El Paso, como si eso fuera todo, cuando en realidad son bosques extensísimos, muy bien conservados, pastizales, matorrales, dunas. Son ecosistemas extraordinariamente bellos los que están en juego y la gente en las ciudades está tomando decisiones donde jamás han puesto un pie. ¿Qué podemos hacer como mexicanos para formar parte de esta resistencia, para evitar que se construya ese muro y para proteger la naturaleza? De entrada, informarnos. Tener una base sobre la cual podamos emitir una opinión informada. Ver programas como el tuyo es fundamental para tener una idea precisa de qué se trata el muro y después manifestarnos, ¿no? Creo que es importante que haya una posición de parte de México hacia los Estados Unidos para discutir el cómo hacemos para que tu preocupación de inmigración y de cruce de drogas no sea un problema, pero que no impida el paso de la vida silvestre. Enfoquémonos a identificar cuáles son esos sitios. De hecho, ya sabemos, pero necesitamos que la autoridad tenga una posición de negociación con Estados Unidos que diga, bueno, estos sitios tenemos que encontrar la forma que sigan permitiendo el paso de la vida silvestre. Sitios cerca de las ciudades, si quieren gastar el dinero, su dinero, pues igual que lo hagan. No sirve el muro para detener a la gente porque la gente tiene opciones, pasar por abajo, por arriba, por el mar, etc. La gente no se va a parar, pero sí a la vida silvestre. Entonces tenemos que reconocer que hay una amenaza para la diversidad biológica de Norteamérica a través del muro y que tenemos que buscar otras opciones, pero pues nosotros podemos y hemos tenido ideas de qué hacer, pero tiene que ser la administración la que se sienta a negociar con. ¿Y cuáles son los pasos de la comunidad científica, de la comunidad de biólogos de México, que es muy importante, para poner sobre la mesa en nuestro gobierno y en el gobierno de los Estados Unidos? ¿Hay alguna estrategia? ¿Se está pensando realmente qué podríamos hacer? Mira, ahorita hemos empezado a trabajar con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que en su versión anterior, sin cambio climático, ya había trabajado en el tema del muro, en justamente tratar de reunir a los especialistas nuevamente en el tema de la frontera para generar esa información y pasársela a Relaciones Exteriores, al Congreso, organizar foros, exposiciones fotográficas para que la gente pueda saber de qué se trata y que se puedan manifestar con sus representantes sobre si quieren o no que haya un muro y qué posición debíamos tener al respecto como mexicanos. Manifestarse en contra del muro desde todas las perspectivas, y una fundamental es la ecología.
estas especies que hoy se ven amenazadas por una idea política, una idea 100% del ser humano que resultará en una afectación, una verdadera tragedia ecológica. Rurik, yo te agradezco que hayas venido aquí a Los Observadores a dibujarnos este panorama y ojalá, en verdad lo digo, ojalá y podamos hacer algo para resistir e impedir que se construya el muro. Gracias por el interés en el tema del muro. Necesitamos hablar de todos los aspectos del muro y no solo la parte de quién paga sobre su construcción. Así es. Muchas gracias, Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.